pues vamos ahora a la predicación de la palabra del Señor. Como sabéis, continuamos en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15, estamos terminando ya la carta después de 3 años. Caramba, ¿quién nos lo iba a decir, no? Y estamos terminando también el capítulo 15, vamos a ver el último pasaje que consideraremos de este capítulo 15, y hemos titulado este sermón Ministrando en la voluntad de Dios, y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Señor, te rogamos que tú nos hables, que seas tú aquel que nos habla, que nos muestras toda tu verdad, toda tu evangelio por medio de tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es tu celo por la obra del Evangelio? Es una pregunta directa. ¿Cuál es tu celo por la obra del Evangelio? ¿Cuál es tu celo e interés, a lo mejor no tienes ninguno, no lo sé, por la obra del Evangelio en el mundo? ¿Por el avance de la obra del Evangelio en el mundo? Es más, ¿qué estás haciendo, si es que estás haciendo algo, para contribuir al alcance de la misión en el mundo, para que cada vez haya más y más iglesias de personas que fielmente alaben a Dios, adoren a Dios, y que a su vez continúen siendo semilleros de otras iglesias, allí donde el evangelio no ha sido predicado o ha llegado un mal evangelio? Son preguntas directas, escrutadoras, pero los cristianos deberíamos de tener un celo por la obra del evangelio en el mundo, y los cristianos, y cuando digo cristianos digo las iglesias en general, tendríamos que estar también contribuyendo de alguna manera a la obra del evangelio en el mundo. La semana pasada, si os acordáis, vimos que el ministerio apostólico de Pablo era un ejemplo tanto para los pastores como para el resto de miembros de las iglesias en cuanto a cómo edificarnos y servirnos mutuamente. ¿Os acordáis que hablamos de que había un sacerdocio común? Nos servíamos sacerdotalmente unos a otros, como Pablo hacía también, se presentaba a él como un levita que por medio de la predicación del evangelio estaba recogiendo de entre todas las naciones aquellos gentiles que serían santificados y presentados ante el altar de la alabanza y la adoración a Dios como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Hoy, a diferencia de la semana pasada, vamos a ver el celo misionero de Pablo y cómo éste también debe de ser un ejemplo para nosotros. Vimos la semana pasada, recordáis, si tenéis abierto la Biblia, por el capítulo 15, en el versículo 19, que Pablo lo había llenado todo del Evangelio de Cristo, ¿recordáis? Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo en el territorio que iba desde Jerusalén hasta Ilírico, o sea, desde Jerusalén hasta la zona que hoy llamaríamos los Balcanes, la antigua Yugoslavia. Esta mañana vamos a ver no lo que Pablo hizo. La semana pasada vimos lo que Pablo decía que había hecho. No, lo que vamos a ver esta semana es lo que Pablo planifica hacer en cuanto al futuro. Pablo tiene planes, Pablo tiene proyectos, Pablo tiene deseos. Bien, nos muestra, además lo va a hacer mediante 3 lugares geográficos, Jerusalén, Roma y luego España, cómo quería extenderse en su servicio a Dios. El anhelo de Pablo con respecto a estos 3 lugares nos va a ayudar a entender algo vital, espero, confío que nos ayude a entender algo vital, que la Iglesia tiene que ser intencionalmente misionera. Los cristianos, individualmente, tú y yo, pero también como cuerpo, como iglesia, estamos vinculados a las palabras de Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones.
De todas formas, vamos a leer el pasaje, si os parece. Acudamos a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15, y estaremos leyendo los versículos, como hemos dicho, que van del 22 al 33, hasta el final del pasaje. Y dice así la palabra del Señor: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado ese fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. No sé si os habéis dado cuenta de un detalle, pero en estos versículos, poquitos, ¿verdad? Apenas 11 versículos, se repite con profusión una palabra. No sé si alguien se ha dado cuenta. Vosotros. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, más ahora, no teniendo campo en estas regiones, deseando hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros, una vez que haya gozado con vosotros. Y luego sigue diciendo, así que cuando haya concluido, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros, ¿bien? Y luego, hermanos, os ruego, bien, que me ayudéis orando de nuevo, y sigue diciendo, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y que el Dios de paz sea con todos vosotros. ¿Que se le había acabado el vocabulario al apóstol Pablo? ¿Por qué hace esto el apóstol Pablo? ¿Pensáis que es que estaba cansado ya después de estar dictando esta carta? El pobre Tercio ya iba como loco escribiendo y no se podía más, y Pablo ya estaba cansado, ya no sabía lo que decía. ¿Alguien ha pensado eso? Espero que no. Esto es una carta inspirada por el Espíritu Santo, por lo tanto el apóstol Pablo está siendo claramente intencional al utilizar la expresión vosotros hasta 10 veces. ¿Por qué lo hace? Porque Pablo, si os habéis dado cuenta, está hablando de su ministerio futuro, pero es que la intención de estas palabras, y como veremos más adelante, la intención de toda la carta, en realidad, es involucrar a la Iglesia de Roma en su ministerio misionero. Les está diciendo, esto no es cosa mía, esto es cosa de todos, también de vosotros. Vosotros. Pablo dice en los versículos 22 hasta la primera parte del 24, si os fijéis, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, es decir, ya he predicado lo suficiente y entendemos lo que decíamos, que no es que hubiera predicado en cada aldea y en cada pueblo, sino en los centros de población más importantes, en los principales núcleos urbanos, los lugares de más influencia de toda Asia Menor. Bien, dice, no teniendo ya más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, en aquel tiempo Hispania, iré a vosotros.
Y fijaos también el versículo 29, y cuando vaya a vosotros, llegaré en abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y dice el versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo dice que desde hacía muchísimo tiempo tenía ganas de ir a ver a los creyentes de Roma. Ya se lo había dicho antes, al principio de la carta. Permitidme hacer una cosa, no sé si tenéis 2 puntos de libro, pero tenéis dedos, ¿verdad? Haced el favor de ir al capítulo 1 sin perder el punto del capítulo 15, porque vamos a estar yendo un poquito, unas cuantas veces, al capítulo 1, porque tiene mucha relación en algunos momentos con el capítulo 15, ¿de acuerdo? ¿Bien? Ponéis otro punto, ponéis un dedo, ponéis un papel, bien. Pablo ya les ha dicho en el capítulo 1, al principio de la carta, que deseaba ir a visitarles. Fijaos, capítulo 1, versículos 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Deseo veros. Ahora, puede parecer que aquí hay algo contradictorio, porque si os acordáis, la semana pasada, Pablo en el versículo 20 del capítulo 15 dice que quería predicar el Evangelio ¿dónde? Donde Cristo no hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, ¿os acordáis? Entonces dices, oye Pablo, ¿en qué quedamos? Si tú no has tenido nada que ver en la fundación de la Iglesia de Roma, si es una iglesia que fue edificada por otros cristianos, ¿cuál es tu deseo de ir allí? No me encaja con lo que nos has dicho antes. ¿Por qué quieres ir a Roma? Bueno, en primer lugar, Pablo, por encima de su ministerio misionero, amaba a la Iglesia de Cristo de todo lugar. No olvidemos que su apostolado, como también vemos en el capítulo 1, era una gracia de parte de Dios, era un don de parte de Dios. Y este era un don que además, como también vimos la semana pasada, él tenía que compartirlo con la Iglesia del Señor, porque él había sido nombrado como apóstol para la Iglesia del Señor, para edificación de la Iglesia del Señor de todo lugar. Fijaos, capítulo 1 de Romanos, si habéis dejado ese puntito que os he dicho, versículos del 13 al 15, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, de nuevo, ¿veis? Pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, atención, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo se sentía en deuda con todos los cristianos. Pablo se sentía en deuda con toda la Iglesia y deseaba compartir ese don apostólico con todos los que tuviera oportunidad. Por eso también en el capítulo 1, no nos hemos ido del capítulo 1, versículo 11 les dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y fijaos, si volvemos a nuestro capítulo 15, en el que estamos hoy, nos marearé mucho más, ¿eh? En nuestro capítulo 15 de hoy, versículo 29, fijaos qué palabras utiliza. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Él deseaba bendecir a la Iglesia. Ese era su deseo, transmitir su don y su apostolado. Y aquí, claro, alguien podría decir, este Pablo era un poco pretencioso, ¿no? ¿Qué es esto de que llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo? Bueno, si creyéramos esto, que Pablo está siendo presuntuoso, estaríamos manifestando una falta total de comprensión acerca del motivo por el cual Dios da dones a la Iglesia. A la Iglesia y a cada creyente en particular, a ti te han sido dados dones. No tengas la menor duda de ello, si eres un hijo de Dios. Porque la razón por que el Señor da dones a cada creyente de la Iglesia
es porque quiere edificar y enriquecer a la iglesia. Los dones que uno recibe del Señor no son para uso y beneficio propio. En la iglesia del Señor, me vais a permitir la expresión, no hay llaneros solitarios. El Señor me ha dado este don, y yo lo tengo para mí, y lo tengo para mi familia, o para mis hijos, o para quien a mí me interese. ¿No? Los dones son dádivas de Cristo a la iglesia, a su cuerpo. Esto es algo maravilloso. Esto es algo precioso en sí mismo. Los dones no son para bendición particular, son para bendecir al resto del cuerpo de Cristo. Y Pablo lo sabía, por supuesto que lo sabía, y conocía el don que poseía de parte de Cristo. ¿Cuál era? Su apostolado. Formaba parte de ese colegio, si queréis llamarlo así, un cuerpo colegiado de hombres destinado a fortalecer, a edificar, a enriquecer a toda la iglesia de Cristo. ¿Sí? Este era el propósito del ministerio apostólico. Y ahora por eso desea visitarles. Pablo, hermanos, no está siendo presuntuoso. Pablo no está poniendo la confianza en sí mismo y en cuán lleno podía estar él del evangelio del Señor Jesucristo. No, 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 para nada. Él está poniendo su confianza en el poder de Cristo y de su evangelio. No en él. No en él. Fijaos, versículo 30 de este capítulo 15. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo sabía de su debilidad. Pablo sabía de su necesidad. Pablo sabía de su incapacidad muchas veces. Pero también sabía del poder de Cristo, que era el que le guiaba y le impulsaba en su ministerio. Y lo mismo es para nosotros, hermanos. Tú y yo somos débiles, siervos inútiles, como dice la Escritura, no se ofenda a nadie, por favor. Es lo que somos, pero nos gozamos y dependemos y nos entregamos, nos arrojamos en los brazos de la gracia y del poder de Jesucristo en lo que podamos ministrar a nuestros hermanos. ¡Qué horror el perfeccionismo! Hay mucho perfeccionismo. Es que esto tiene que ser perfecto. Si no, no lo hago. Para hacerlo mal, mejor no lo hago que lo haga otro. Es que aquel lo va a hacer mejor. Bueno, puede ser. Pero ese no es el punto. Tú has recibido unos dones para ministrar a tus hermanos en la medida que te sea posible. No hay más. Esto ya lo vimos la semana pasada. Pero de nuevo, Pablo era consciente de eso. ¿Recordáis Romanos 7? Miserable. Se llama a sí mismo un miserable. Lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, lo hago. Y esto es un concepto muy amplio. Él mismo sabía que no daba la talla como hombre en relación al gran don que se le había dado el apostolado, pero sabía que detrás estaba el poder de Cristo impulsándole. Por eso pudo hacer todo lo que hizo, algo que ningún ser humano caído y pecador como Pablo, aunque le llamemos San Pablo, una noticia, por si no lo sabías, tú también eres santo, también eres San Claudio, Santa Marta, San Artur, ¿sí? Como santos, ¿sí? Bueno, pues San Pablo era un hombre débil en manos de un gran y poderoso Dios. Y él lo sabía y se entregaba a eso con toda confianza. Y de nuevo, como Pablo, todos somos deudores a nuestros hermanos en la fe, en la iglesia en la que el Señor nos ha puesto, no en otras. ¿Podemos tener comunión con otras iglesias? Podemos. Podemos participar de forma organizada y guiada ministerialmente desde el ministerio pastoral de la iglesia con otras iglesias. Podemos. Pero tu principal ministerio es en tu iglesia.
no en otra iglesia. En la iglesia en la que el Señor te ha puesto, si estás camino de ser miembro de esta iglesia, en esta iglesia. Si ya eres miembro de esta iglesia, en esta iglesia, no en otra. Esto no es una cuestión de mirar nuestro propio ombligo, es el arreglo de Dios. Muchas veces confundimos la iglesia como algo universal con la iglesia local. No cuestionamos la existencia de la iglesia universal, por supuesto que no, y el hecho de que formamos un todo con esa iglesia. Pero Dios ha establecido las iglesias locales para que la iglesia universal crezca y madure y se sirva. Porque es muy fácil decir que yo amo mucho a la iglesia. Hoy como amo a la iglesia universal. Ahora ponte a servir en una iglesia local. Cuesta un poco más, ¿no? Porque cuando amas a la iglesia universal, nadie sabe exactamente ni quién eres tú, ni tú sabes exactamente quiénes son esos otros hermanos. Ahora en una iglesia local, amigo mío, hay que mostrar paciencia, gracia, perdón, misericordia, aguante. ¿O no? Claro, lo otro es muy fácil. Pero la iglesia local es donde nos santificamos, donde crecemos a semejanza de Cristo y donde nos entregamos de forma visible unos por otros. Esto Pablo lo tenía muy claro, y es lo que él quería que entendiera la iglesia de Roma y nosotros, hoy en día, nosotros y todas las iglesias locales a lo largo de toda la historia. Y Pablo, fijaos qué interesante, no conocía a los hermanos de Roma, para nada, pero él ya había empezado a saldar esa deuda con ellos. ¿Cómo? Escribiendo la carta a los romanos. Él ya estaba empezando a ministrarles. Él estaba por medio de este escrito, que es un escrito único en el Nuevo Testamento, a hablarles de la gloria del Evangelio de forma profunda, pero también esto no solo sirvió de beneficio para la iglesia de Roma, ha servido de beneficio para la iglesia a lo largo de los siglos, a lo largo de todos los siglos. Hermanos, nuestra disposición a servir a los demás tiene un impacto en el pueblo de Dios que a lo mejor ahora no ves. Igual ahora no eres consciente, pero esta iglesia, que empezó hace unos años, si el Señor lo permite, cuando todos nosotros hayamos desaparecido, si es que el Señor no ha llegado antes, seguirá. Si es que el Señor ha sostenido esta iglesia, ¿qué iglesia será? La iglesia que sea, cuando nosotros ya no estemos aquí, dependerá del ministerio que hayamos efectuado hoy, no mañana, hoy. Aquí, en nuestra familia de la fe, edificándola, fortaleciéndola, construyéndola, siendo colaboradores de Dios en la edificación del cuerpo de Cristo, de este cuerpo de Cristo local. Este es nuestro objetivo. Somos muy cortoplacistas. Muchas veces queremos ver resultados ya. Y como veremos, en este mismo sermón, las cosas no siempre son ya, cuando nosotros queremos, cuando a nosotros nos parecen. No, porque nosotros, hermanos, como dice el título del sermón, ministramos ¿en qué? En la voluntad de Dios, no en la nuestra. Pero en segundo lugar, también podemos decir que Pablo anhelaba ir a visitar a Roma porque Roma era la ciudad más influyente del mundo. Y Pablo era un estratega, en el buen sentido del término. Él sabía muy bien la importancia que tenía llegar a Roma. Él quería que esa influencia que había en Roma fuese clave para la expansión del Evangelio más allá de Roma, hacia el oeste. Y eso incluye, por supuesto, a las regiones más lejanas de Oriente, que en tiempos de los romanos era Hispania, España. Pablo tenía esa intención, en llegar hasta aquí. Y ahora Pablo lo que quiere es involucrar a los creyentes de Roma para que esto
tenga lugar, quiere involucrarles en su labor ministerial y pionera. Pero además hay un tercer aspecto. Pablo sabía que yendo a sus hermanos en Roma, él también iba a ser bendecido y enriquecido. Ahora podríamos pensar, a ver, un momento, pues este hombre era un apóstol del Señor Jesucristo. ¿Cómo los cristianos de Roma podían enriquecer a este hombre que tenía un entendimiento tan claro del Evangelio, al que se le habían dado revelaciones que ningún hombre había escuchado jamás? Un hombre designado como apóstol para fortalecer a las iglesias, un hombre que poseía gran cantidad de dones espirituales. ¿Cómo podían los romanos enriquecer o fortalecer a Pablo? Bueno, pues precisamente como hemos dicho antes, con los dones que el Señor le había dado a cada cristiano de esa iglesia. Porque Pablo tenía muchos dones, pero no tenía todos los dones. Por eso es tan necesaria una pluralidad pastoral en las iglesias. Porque un solo hombre no tiene todos los dones. Pero sin irnos, de la misma manera, había dones, en especial el amor, la gracia, que tenían los romanos, que eran esenciales para este peregrinaje en el que nos encontramos. La vida cristiana está llena de sinsabores, de luchas, muchas veces de cansancio. Nos cuesta continuar. No encontramos las fuerzas, la motivación para seguir, y más aún en un mundo hostil a Cristo. Es más, en un mundo hostil al Evangelio de Cristo, y más hostil todavía si cabe a aquellos que, sobre todo en primera línea, proclaman el Evangelio de Cristo. Pablo, como se suele decir, no era de piedra. No era de piedra. También necesitaba ser animado. Por eso Pablo anhelaba estar con los discípulos de Roma. Versículo 32, fijaos. Para que con gozo llegue a vosotros, por la voluntad de Dios, y sea recreado juntamente con vosotros. Recreado. Esta palabra griega, para recreado, también podría traducirse como para que encuentre reconfortante reposo. Reconfortante reposo, descanso, fortalecedor en medio de vosotros. Hay una confesión de parte de Pablo. Está cansado. El ministerio es duro. Y, de hecho, al inicio de la carta, capítulo 1, versículo 12, Pablo está diciendo que desea ser, ¿recordáis?, junto con los romanos, ser, ¿qué?, mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo, al escribir sus planes futuros de ir a Roma y más tarde a España, nos enseña a usar los dones que Dios nos ha dado para ser bendición a nuestros hermanos, pero también nos enseña otra cosa, a que nos apropiemos de los dones que otros hermanos tienen. Y yo te pregunto, miembro de la IBE, miembro de cualquier otra iglesia que nos visita hoy, ¿te estás beneficiando de los dones que Dios ha dado en tu iglesia? ¿Te estás beneficiando de los hermanos dotados por el Señor para enseñarte, para aconsejarte, para amonestarte, para consolarte, para ayudarte materialmente? ¿O los estás buscando en otro sitio? Porque te parece que los dones de tu iglesia son insuficientes. Hay predicadores mucho mejores fuera. Hay pastores mucho más maduros fuera. Hay ministerios mucho más significativos y mejor estructurados en otras iglesias que en esta. Sí, pero los dones que hay en esta iglesia son los de tu iglesia. Y si esta iglesia algún día llegará a ser tan sólida, madura o fuerte como otras iglesias, es porque tú te has esforzado primero en entregarte a tu iglesia
y a beneficiarte de los dones que ya hay en tu iglesia, que han sido dados para la madurez y el crecimiento de esta iglesia. En otras iglesias, lo propio, para otros lugares. Y esto no es, oye, ellos allí, nosotros aquí, nadie está hablando de eso. Estamos hablando de si entendemos el significado de la iglesia local. Hoy lo decíamos en la escuela bíblica, a todos nos encanta la palabra comunión, pero a nadie le gusta la palabra compromiso. Ah, esa ya no nos gusta. Pero son la misma cosa, la comunión y el compromiso. Exactamente la misma. Y esto Pablo lo tenía claro, los cristianos de Roma parece ser que también, y por eso Pablo deseaba estar entre ellos, para que en medio de la comunión, en medio del compromiso, todos fueran enriquecidos y edificados. Pero es cierto, como hemos dicho antes, que el ministerio de Pablo se enfrentó muchas veces a obstáculos, versículo 22 del capítulo 15. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Cuál era esta causa? Porque empieza así, ¿no? Es un poco abrupto. ¿Por esta causa? ¿A qué causa se refiere? Bueno, a lo que ha dicho en los versículos antes. ¿Qué ha dicho en los versículos anteriores? Si vamos a los versículos previos, ¿recordáis? Versículo 19. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El propio ministerio de Pablo había sido un obstáculo para que él pudiera ir a visitar a los romanos. Su propio ministerio había impedido que él pudiera visitar a los hermanos de Roma. Su propio ministerio, su propia responsabilidad ministerial, le había evitado hacer lo que él quería hacer. Él quería ir a Roma, desde allí ser enviado a España, pero su propio ministerio le había impedido realizar eso. Pero Pablo entendía algo, que esto era muestra de la providencia de Dios. En vez de generar un carácter amargado, resentido con el ministerio, o con el lugar en el que Dios le estaba poniendo a ministrar en aquel momento, Pablo veía la providencia de Dios. Pablo sabía que no había podido visitar Roma por el control providencial de Dios en su ministerio. Él tenía ese deseo, pero entendía que ahora Dios tenía otros planes. Y esto es una fuente de paz y de consuelo para cualquiera de nosotros. Pero ahora parece, porque da la sensación, ¿no?, de entrada, que ya puede empezar a cumplir sus deseos de visitar a los romanos. Pero al mismo tiempo, fijaos, él está planeando, ¿no? No lo deja todo ahí Fijaos lo que dice, versículos 23 y 24. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. ¡Guau, qué alegría! Los romanos estarían exultantes, ¿no? ¡Bien! Por fin va a venir el apóstol Pablo. ¡Pablo viene! ¡Vamos a prepararnos para recibirle! Pero Pablo era un hombre con las prioridades claras. Él tenía muy claro qué era lo primero. Él sabía que antes había otras cosas de las que encargarse. Mirad, hermanos, planear en miras a un ministerio futuro nunca, jamás debe comprometer un ministerio presente. ¿Se entiende esto? Planear en miras a un ministerio futuro, algo que queramos realizar en el futuro, no debe comprometer o perjudicar un ministerio presente, el que ahora Dios te está encomendando, en este preciso instante. ¿Es legítimo planear? ¿Es legítimo desear? ¿Es legítimo que la obra del Evangelio avance y avance y avance como hacía Pablo? Por supuesto, él era apóstol a las naciones, pero Pablo, como vamos a ver, entendía que antes había otras prioridades. Tenía clarísimo. ¿Alguien recuerda desde dónde escribe Pablo la carta a los romanos? Bueno, pues si no lo recuerda, lo hace desde probablemente Corinto o en la región de Acaya, ¿bien?
donde estaba la ciudad de Corinto. Y si tienes como un mapa mental de lo que era Asia Menor, Grecia, etcétera, verás que, bueno, más o menos parece coherente que desde Corinto él pudiera llegar un poco más al oeste, llegar a Roma. Bueno, pues desde ahí hacia el oeste sería aquí, ¿no? Perdón, lo siento. ¿Tiene sentido, no? Bueno, Pablo dice en el versículo 25 algo un poco extraño. Imaginaos que estáis en Roma y sabéis que Pablo está en Corinto, ¿no? Ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Cómo? ¿Cómo que vas a Jerusalén? ¿Vas a hacer un viaje de 1800 kilómetros casi hacia el sur? Pero si no vas a venir aquí a Roma... Pero no, Pablo tenía un ministerio. Ministrar a los santos. ¿Qué ministerio es ese? Bueno, él quería servir de una manera muy específica a los santos en Jerusalén. Para todos que ya conocemos un poco el Nuevo Testamento, sabemos que había una gran colecta. De hecho, en las cartas que pertenecen al tercer viaje misionero del apóstol Pablo, sabéis que permanentemente se está hablando de una colecta que se está haciendo de parte de todas las iglesias para ayudar a los hermanos que están en necesidad en Jerusalén y posiblemente en la región de Judea. Versículo 26 lo está aclarando más el apóstol Pablo, fijaos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Macedonia y Acaya son dos regiones que están entre Asia Menor y Europa, Grecia, y todas las iglesias de esa zona están haciendo una colecta para los hermanos que están en necesidad en Jerusalén. ¿Y cuál era la necesidad específica de Jerusalén? Bueno, no está muy claro. Se cree que quizás, como muestra el libro de Hechos, había habido una gran hambruna. Pero también pudiera ser que muchos cristianos, debido a su conversión a Cristo, estuvieran siendo rechazados por parte de muchos de los judíos que había en Jerusalén y les estuvieran haciendo la vida imposible en lo comercial, en cuanto a la adquisición de bienes, en cuanto a su vida particular. También hay quien ha dicho que a lo mejor se habían quedado tantos judíos en Jerusalén después de Pentecostés, que no habían regresado a sus lugares, que además habían empezado a vender todos los bienes para ayudarse los unos a los otros, ¿recordáis, Hechos? Que se habían quedado sin nada. Hermanos, no lo sabemos. Estamos especulando. Puede que fuera un poco de todo. La cuestión es que había una gran necesidad en Judea, especialmente en Jerusalén. Y esto para Pablo, como os he dicho, era un tema principal en todas las cartas que están relacionadas con su tercer viaje misionero. Por lo tanto, Pablo quiere ir a Roma, pero no puede ir primero a Roma. Tiene una prioridad, y es que debe llevar esta ofrenda a los hermanos de Jerusalén que lo necesitan. Pero al mismo tiempo, como ya sabéis que Pablo no da puntada sin hilo, ¿bien?, quiere enseñar algo a la iglesia de Roma. ¿Qué? Que se involucre en su labor misionera. Ahora veremos cómo. Él les detalla lo que han hecho los hermanos de Macedonia y Acaya. De nuevo, versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres y santos que están en Jerusalén. Los hermanos de estas regiones respondieron generosamente. Las iglesias de Filipos, las iglesias de Tesalónica, las iglesias de Berea, habían contribuido para la necesidad de los santos en Jerusalén. Y fijaos, según a los Corintios 8, del 1 al 4, no lo busquéis, lo leo, el mismo Pablo está tratando de convencer a los corintios de que participen en esa ofrenda. Los corintios están en Acaya, ¿recordáis? La provincia de Acaya. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, porque no es que lo estuvieran pasando muy bien tampoco, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar, o sea, de ofrendar, en este servicio para los santos de Jerusalén. Y ahora está animando a los corintios a que hagan lo mismo. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿por qué digo que esto es de enseñanza para Roma? Bueno, porque él quiere involucrar a los romanos de una manera especial. Pablo no está informando a los romanos y ya está.
Porque ahora los romanos podían decir, vale, pues muy bien, pues que el Señor te acompañe, no entendemos muy bien si vas a venir aquí, pero no te vas a ir allí. Bueno, aquí estamos, Pablo, tú nos has escrito, ¿no? Pablo les quiere enseñar algo. Les quiere enseñar que las iglesias locales no somos entes aislados, no somos islas, que salimos ahí como una seta y no tenemos nada que ver con todo lo demás. No. Formamos, como hemos dicho antes, parte de una gran iglesia universal y estamos llamados, en la medida que podamos, a apoyarnos mutuamente en lo espiritual y en lo material y en lo espiritual. Pero aún podemos ir más allá. Recordemos que el ministerio de Pablo era principalmente a los gentiles, ¿verdad? Y esta colecta era una muestra del vínculo que Cristo había conseguido tanto para judíos como para gentiles, al hacerlos un solo pueblo que ahora se cuidaba y se amaba mutuamente. Esta colecta para los santos de Jerusalén es en realidad la imagen viva del Evangelio. Cristo, por su sacrificio en la cruz, había reconciliado todas las cosas. Todas. Estaba en proceso de reconciliación y algún día las terminará de reconciliar en su venida y en la consumación de la historia. Fijaos versículos 25 al 27. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y atención, atención, y son deudores a ellos. ¿Os suena esto? Son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. El principio espiritual que nos muestra Pablo aquí es que tenemos una deuda con aquellos que han sido el medio usado por Dios para enriquecernos espiritualmente. Esas personas no nos han bendecido espiritualmente para ahora, bueno, esto es como lo uno por lo otro, por supuesto que no. Pero hay un reconocimiento que hemos de mostrar a todos aquellos que nos han bendecido previamente. Pueden ser pastores en la iglesia, pueden ser maestros, pueden ser misioneros fundadores de nuestra iglesia, pueden ser muchísimos, pero tenemos una responsabilidad. Claro, el punto que está tratando aquí el apóstol Pablo no tiene tanto que ver con eso. Aquí estamos viendo un principio, que hay una reciprocidad. Tenemos una deuda con muchos misioneros, pastores, maestros, etc. En todas las iglesias de Cristo. ¿Bien? Los cristianos de Roma, en especial los de origen gentil, pero igualmente junto con todos los del Imperio Romano, tenían que entender que ellos se habían beneficiado de lo que Dios había hecho previamente con la nación de Israel. Pablo ya les ha dicho antes en esta carta que ellos eran un olivo silvestre que había sido injertado en un olivo natural. Ellos habían sido nutridos de la savia de Israel y habían sido hechos parte de un mismo olivo, de un mismo pueblo, el Israel de Dios, en unión a Cristo, que es la raíz. El comentarista bíblico Douglas Moo dice: Pablo quería que los cristianos gentiles reconocieran que habían recibido mucho de los cristianos judíos de Jerusalén y que esto les ponía bajo la obligación moral de ayudarles materialmente. La salvación que disfrutaban los gentiles viene solo a través del Mesías judío y de las promesas hechas primeramente a Israel. Hermanos, había una tensión en el primer siglo muy fuerte, quizá ahora no nos la podemos imaginar, entre judíos y gentiles, y esto no desapareció automáticamente en la iglesia, fue algo progresivo, esto llevó tiempo. ¿Os acordáis de los fuertes y los débiles en Roma? Los fuertes eran los que provenían del judaísmo, perdón, los débiles, en ese caso, eran los que provenían del judaísmo, los fuertes, los que venían del mundo gentil. Pero es que en la iglesia de Corinto era al revés.
Los fuertes parecían ser más bien los de procedencia judía y los débiles los de procedencia gentil. Esto varía dependiendo del contexto. Pero esa tensión existió durante muchísimo tiempo en las iglesias primitivas. Bien, bien. Ahora Pablo les dice, despojaos de toda barrera, sois hijos de Dios. Así que esta colecta era una expresión visible de la unidad entre judíos y gentiles que tenía que haber en el cuerpo de Cristo. Y esto era tan importante para Pablo, que en primer lugar, antes de ir a Roma y luego a España, que era su deseo, su anhelo, cumple con su responsabilidad, con la iglesia de Cristo en Jerusalén. Y además quiere involucrar a los romanos. ¿Cómo involucra a los romanos? Porque vamos a ver un momento. La ofrenda ya está hecha. Pablo dice, está en Corinto, que se dirige para Jerusalén. ¿Cómo participamos en esta ofrenda? Versículos 30 y 31. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. La Iglesia de Roma, aunque no pudiera vincularse materialmente a esta ofrenda, a este ministerio de Pablo, sí que lo podía hacer por medio de la oración. Pablo pidió que la Iglesia de Roma intercediera por él ante Dios para que él fuera librado de aquellos judíos incrédulos que no reconocían al Mesías Jesucristo y que veían a Pablo como un apóstata que merecía ser lapidado. Pero por otro lado, no solo les pide que proteja su vida, sino además les pide que rueguen para que, atención, esto es muy raro, para que la ofrenda sea aceptada. ¿Por qué dice que la ofrenda tiene que ser aceptada? ¿No es una ofrenda que viene de cristianos? ¿No es una ofrenda para la iglesia en un tiempo de necesidad? Fijaos, es lo que está diciendo, para que la ofrenda sea aceptada. Vamos a parar un momento. Pablo les dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Les dice que ayudaran orando por él. Pablo está vinculando su ministerio y la oración de los romanos al amor que Cristo ha derramado sobre todos los creyentes. Él quiere que esa unidad sea algo real, él quiere que esa unidad sea algo visible. Por eso les dice que oren por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ahora, ¿cómo es nuestra oración por la extensión de la obra del reino en el mundo? No sé, voy a poner una pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas a la semana a orar por las misiones? ¿Cuánto tiempo dedicas a la semana a orar por los misioneros? ¿Cuánto tiempo dedicas a la semana orando porque nuestra iglesia se edifique, madure, crezca, se fortalezca y pueda plantar otras iglesias en el futuro allí donde haya necesidad? ¿Cuánto tiempo a la semana dedicas? Es una buena pregunta que nos deberíamos de hacer todos, ¿no? Todos. Pablo les está diciendo, mirad, hermanos, nuestra unidad como cristianos no está basada en nuestros propios sentimientos. Nuestra unidad no está basada en nuestros propios deseos, está basada en Cristo y en el Espíritu Santo. Es fruto de la gracia del Evangelio y no fruto de los esfuerzos ni de las buenas intenciones humanas. Esforzaos en orar porque Dios me guarde de los ataques de los judíos incrédulos en Jerusalén, y otra vez que la ofrenda sea aceptada por vuestros hermanos en Cristo en Jerusalén. Para Pablo había aquí un factor de conflicto muy fuerte. ¿Por qué? Porque muchos cristianos tenían prejuicios hacia Pablo y su ministerio entre los gentiles. Le tenían por traidor en muchos casos. Cuando, de hecho, Pablo llega a Jerusalén, en Hechos 21-21, los apóstoles se reúnen con él y le dice, mira, entre los hermanos se dice esto de ti, se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés.
diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Había muchos cristianos judíos que aún observaban la ley. ¿Por qué? Porque no habían madurado lo suficiente para entender la gracia del Evangelio y cómo Dios había transformado, cómo en Cristo se habían cumplido todas aquellas cosas relativas a la ley mosaica. No entendían que para formar parte del pueblo escogido de Dios, del pueblo del pacto, no fuera necesario circuncidarse. No les cabía en la cabeza. Tenían todo un proceso de maduración, que como vimos en sermones anteriores era lento. Así que había un riesgo, y es que no aceptaran la ofrenda, por considerarla contaminada espiritualmente, manchada, fruto de un ministerio apóstata y blasfemo hacia el Dios de Israel. Y Pablo se podía encontrar con esa ofrenda y salir por la puerta con ella. Es por eso que Pablo les ruega que oren para que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Había una gran tensión, y para Pablo era más importante que la ofrenda fuera aceptada que el hecho de perder su vida. ¿Recordáis en Filipenses? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que me matan, me han matado. Esto es mucho más importante, porque lo que está en juego aquí es muy grande. Si la ofrenda para los cristianos judíos de Jerusalén, que se había recogido entre las iglesias gentiles de todo el imperio, era rechazada, la intención de esa ofrenda, que era mostrar la unidad del Evangelio de Jesucristo, fracasaría. Pero si era aceptada, sería un testimonio de la unidad entre judíos y gentiles que Cristo había ganado en la cruz. Significaría que los judíos aceptaban la obra de Dios entre los gentiles y que reconocían el ministerio de Pablo, que reconocían que los gentiles pertenecían a un mismo pueblo, el Israel de Dios. ¿Entendemos ahora la importancia que tenía para Pablo el ir a Jerusalén con esta ofrenda? ¿Lo vemos ahora? Ahora, no sabemos 100% qué pasó con esta ofrenda llevada a Jerusalén, pero parece ser que por el testimonio de Lucas en Hechos podemos dar gracias al Señor porque fue aceptada. En Hechos 21 dice que cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo, y que cuando Pablo explica todo lo que él había hecho entre los gentiles, al final dice que glorificaron a Dios. O sea que sí, gloria a Dios, aleluya, la ofrenda fue aceptada. La ofrenda y el ministerio de Pablo y el Evangelio de Jesucristo para todas las naciones habían sido o estaban empezando a ser asimilados por la iglesia de Jerusalén. Ahora, ¿fue escuchada la oración de que Dios librara a Pablo de los judíos incrédulos y rebeldes? Sí y no. Si conocemos un poco la historia, sabemos que sí, pero sabemos que no. ¿Sabemos que la vida de Pablo fue guardada en esta ocasión? Claro que lo sabemos. Hubo infinidad de ocasiones de morir. Lo guardó de una turba enfurecida en el templo, de las asechanzas de los judíos que lo querían asesinar a traición, del juicio ante 2 gobernadores romanos en Cesarea donde estuvo preso, incluso lo libró de un naufragio y hasta de la picadura de una serpiente. Ahí es nada, ¿eh? O sea que la vida de Pablo fue guardada. Pero al final las cosas no fueron como quizás Pablo pensaba, ni como quizás estaban orando los hermanos en Roma. Sí, Pablo llegó a Roma, pero no como él quería, ni cuando él quería, ni cuando esperaban los cristianos allí. No. De todas formas, Pablo llegó a Roma. Y fijaos lo que dice Hechos 28, que cuando el barco llega a las costas de Italia, esto ya os lo leo yo, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y a las 3 tabernas, y al verlos, atención a estas palabras, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Él fue recreado, él fue confortado finalmente entre sus hermanos. La oración fue contestada, sí, pero
¿Pero cómo? Fijaos lo que dice el versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros. Pablo siempre sometió su vida a la voluntad de Dios, y así es como se lleva a cabo la obra de las misiones, no en base a nuestra propia voluntad, no en base a nuestros propios deseos, no en base a nuestros propios anhelos, en base a la voluntad de Dios, siempre en base a la voluntad de Dios. Hermanos, hay una voluntad general de Dios y hay una voluntad particular. Oramos en base a la voluntad general de Dios. Hay cosas que Dios nos ha dicho claramente en su Escritura que Él quiere, y por eso oramos. Pero hay una voluntad particular para ti y para mí que desconocemos. Es su voluntad, y Él la mayoría de las veces no nos la revela. Por eso debemos agregar siempre en nuestras oraciones y en todo lo que hagamos, hágase conforme a tu voluntad. Y esto no es una cuestión de falta de fe, en absoluto, sino más bien todo lo contrario, porque sabemos que todo lo que ocurra, aunque no sea conforme hemos pedido o de la manera que hemos pedido, el Señor hará su voluntad. Y su voluntad siempre es mejor que la nuestra. Siempre. Ahora, ¿qué hay de España? Versículos 23 y 25. Otra vez, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, pues que espero veros al pasar y sea encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Y luego el versículo 28, lo hemos visto, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto a los cristianos en Jerusalén, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo quería ser encaminado. Esta expresión en el griego, un poco complicada, acabó significando la iglesia primitiva y más tarde la encomienda que hacía una iglesia hacia un misionero o hacia un equipo misionero. Es lo que llamamos hoy en día encomendar a alguien. ¿Sí? Encomendamos a alguien a la misión. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Los creyentes de Roma debían comprometerse con el proyecto ministerial de Pablo hacia España, y Pablo esperaba que la iglesia de Roma le facilitara todo lo necesario para su obra misionera. Oraciones, recursos financieros e incluso que algunos hermanos le acompañasen por el camino hacia España o Hispania. ¿Por qué? Porque España, a diferencia de la zona oriental del Mediterráneo, que hablaba mayoritariamente griego, desde la península itálica, pasando por las Galias, lo que es ahora Francia, y siguiendo por lo que es ahora la península ibérica, Hispania, hablaba mayoritariamente latín. Y es muy probable que Pablo no dominara muy bien esa lengua, o la desconociera completamente, lo cual sería bastante extraño. Pero él necesitaría seguramente intermediarios que le ayudasen en ese propósito. Ahora, la pregunta del millón. ¿Llegó Pablo a España? Seguramente en barco llegó a Ampurias, o llegó a Tarragona, o llegó en barco hasta Cartagonova, lo que es Cartagena hoy en día, o a Malaca, lo que ahora llamamos Málaga. ¿Llegó o no llegó? Bueno, Clemente de Roma, que murió antes de que acabara el siglo I y fue discípulo directo de los apóstoles, dice que Pablo alcanzó los extremos más distantes del occidente. Esto incluye Hispania. Y después en el fragmento muratorio, que contiene la forma del canon de las Escrituras más antigua que tenemos del Nuevo Testamento, que es prácticamente como el que tenemos ahora, hoy en día, y data del siglo II, dice que Pablo partió hacia España. Así que, aunque no hay referencias bíblicas, los testimonios de la iglesia primitiva más tempranos y confiables manifiestan que sí, que el apóstol Pablo estuvo aquí, en Hispania. Desconocemos el fruto de su ministerio, pero el apóstol llegó. Y eso quiere decir que además de eso fue encaminado por la iglesia de Roma. Para concluir, hermanos, la mayoría de eruditos
están de acuerdo en que Romanos, igual esto sorprende un poco, fue escrita por Pablo con la intención de que la Iglesia de Roma conociera su doctrina del Evangelio en lo práctico y en lo ministerial, para que ahora esta Iglesia romana se sumara a la labor ministerial del apóstol Pablo de llegar a España. ¡Cuántos rodeos!, ¿no? Hermanos, la carta a los romanos la podríamos llamar la carta española. ¿Sí? ¿Qué nos enseña esto a los creyentes? Que somos deudores hacia nuestra Iglesia y hacia las iglesias de todo el mundo. Somos deudores a los pastores de nuestras iglesias que predican fielmente la palabra, pero somos deudores a todos aquellos que llevan el Evangelio donde nunca ha sido predicado. Somos deudores con nuestras oraciones, con nuestros recursos financieros y con todo el apoyo en base a nuestros dones que podamos ofrecer, como hizo la Iglesia de Roma con Pablo en su deseo de llegar a Hispania. Pero no perdamos de vista nunca que las cosas se harán siempre conforme a la voluntad de Dios y no en base a la nuestra. Los tiempos y la manera son del Señor, y nosotros no debemos de descuidar un ministerio presente en vistas de un ministerio futuro. Porque Pablo no lo hizo. Pablo no tenía problema en pedir colaboración a unos cristianos que no conocía personalmente. Qué curioso, ¿no? Porque la labor de llevar el Evangelio a las naciones pertenece a toda la Iglesia. Todos estamos implicados en esa labor. ¿Por qué? Porque es la voluntad revelada de Dios. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Pablo concluye este pasaje con las palabras del versículo 33, fijaos, y ya terminamos. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. En este capítulo Pablo nos ha hablado del Dios de la paciencia y la consolación. ¿Os acordáis? Versículo 5. Nos ha hablado en el versículo 13 del Dios de la esperanza. Y ahora habla del Dios de paz. El Dios de paz sea con todos vosotros. La obra misionera de Pablo estaba relacionada con la consolación a las naciones, con la esperanza de las naciones, que es Cristo, y con la paz del Evangelio, que solo puede dar Cristo. Y Pablo está usando la bendición judía por antonomasia, shalom, para despedirse. El Dios de paz esté con todos vosotros. Y está siendo intencional porque, fijaos, no dice vosotros, dice todos vosotros. Pablo está apelando a la unidad de los judíos y gentiles que había en la Iglesia de Roma, que era la raíz y el foco de su ministerio. Como dice un comentarista, Pablo el judío, esto me encanta, Pablo el judío, que es a la vez apóstol a los gentiles, usa la bendición judía para sus lectores gentiles en Roma. ¿Lo leo otra vez? Pablo el judío, que es a la vez apóstol a los gentiles, usa la bendición judía para sus lectores gentiles en Roma. Dios es la fuente de toda paz. De hecho, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, como dice Efesios 2. Hermanos, desde un punto de vista humano, la vida de Pablo como apóstol estuvo muy lejos de ser tranquilita. Y lo mismo puede decirse de muchos de nuestros hermanos, incluso hoy en día, pensemos en los hermanos en Ucrania, o la de nosotros mismos. Vivimos muchas veces en incertidumbre, en conmoción, pero como Pablo podemos estar seguros de que en medio de amenazas reales y a veces permanentes y continuas en nuestra vida, a pesar de todo, los hijos de Dios conocemos de manera íntima al Dios de paz y vivimos en paz y tranquilidad en Él, porque todos sabemos que sin importar lo que nos ocurra, estamos viviendo y ministrando en la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito seas, Señor. Ante ti nos postramos, rogándote que nos ayudes a entender, Señor, que nos ayudes a comprender.
que nos ayudes a discernir la necesidad que tenemos de servirnos unos a otros y de servir a todos aquellos que están lejos y de beneficiar a todos aquellos que aún no han escuchado de ti, Señor. Que tú nos hagas una iglesia con un anhelo y deseo misionero intencional, para que algún día, como iglesia, podamos llevar tu evangelio allí donde no ha sido predicado, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.